Buenas noches con todos. Los saluda Natalie Mena, gerente comercial de Ramcor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito Contable. ¿Estás preparado para el cierre contable del 2022? Esta noche nos acompaña Ricardo Mena Caguas, contador público colegiado, egresado de la Universidad Pontificia Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera, NIF, por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en política y gestión tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experiencia docente en las diplomaturas de normas internacionales de información financiera de Centrum, Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad ESAN. Paz, presidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador y Colombia. Actualmente es gerente general de MB Consultores SAC. Les informamos que al finalizar la exposición se activará el chat para que puedan realizar sus preguntas. Luego de ello se realizará el sorteo de 5 sesiones para el Seminario Virtual Internacional Cierre Contable 2022 basado en NIF. Serán 5 ganadores, cada uno de ellos una sesión. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Gracias, Natalie, por la presentación. Gracias a todos ustedes por participar en este webinar y gracias por haber habido una acogida que ha superado a las vacantes limitadas que teníamos inicialmente. Así es que Rancor ha activado, además del Zoom, el Facebook para las personas que no puedan acceder al Zoom. En principio, lo que hemos hecho en esta oportunidad es identificar 15 aspectos críticos relacionados con el cierre contable de este año 2022. La siguiente, por favor, Natalie. El primero es ingresos contra prestación variable. Acá el aspecto crítico corresponde en que algunas empresas aún no están identificando, estimando los factores que generan la contraprestación variable y recordarles a ustedes que la contraprestación variable se tiene que determinar en el paso 3, el precio de la transacción. Si una empresa estima que le van a devolver el 10% de los bienes que ha vendido, en el precio de la transacción o cuando determina el precio de la transacción debe también estimar esa contraprestación variable. En relación a ingresos del contrato, es importante conocer que cuando una empresa va a determinar los costos del contrato, primero tiene que evaluar si estos costos del contrato están establecidos en alguna norma específica como la NIC 2, la NIC 16 o la NIC 38. Caso contrario, si no hay ninguna NIF específica, debe aplicar la NIF 15. Cada uno de estos temas lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora estamos haciendo solamente un repaso de los aspectos críticos. Provisiones, dada la situación en la que está el país y en la que están algunos países desde el punto de vista económico y algunos también complicados con el tema político, hay pasivos que tienen incertidumbre tanto en monto como en fecha y en consecuencia debemos nosotros hacer una evaluación para ver en qué casos vamos a registrar un gasto y un pasivo. Reestructuración, el punto 4, existen empresas que luego del COVID se van a tener que reducir y es importante que el contador sepa cuándo va a reconocer los costos generados por esa reestructuración. En cuanto a la incertidumbre en el impuesto a las ganancias, es importante identificar en las empresas los casos en que hay una discrepancia entre la interpretación que tiene la empresa versus la interpretación que tiene la administración tributaria, el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema para ver el impacto que tiene en el registro contable. En relación a arrendamientos, importante recordar que ya estamos en el Perú desde el año 2019 y en otras partes
también aplicando las NIF, en este caso la NIF 16 específicamente. Sin embargo, notamos que aún hay unas omisiones o errores cuando se tratan de arrendamientos que cumplen el criterio de arrendamiento para propósito de la NIF 16, pero que tienen una denominación diferente. Este tema también lo vamos a desarrollar más adelante. La depreciación es el aspecto más importante en la adopción de NIF. Existen una cantidad importante de empresas en el Perú y en otras partes de Latinoamérica que aún siguen aplicando la tasa tributaria para para depreciar los bienes de activo fijo. Importante recordarles que, de acuerdo a la norma contable, debemos estimar la vida útil. Amortización, acá es importante primero la identificación si es un activo intangible de vida útil indefinida o finita, y si es finita, estimar la vida útil. La desvalorización de inventarios, al cierre del año, es importante que nosotros determinemos si el valor neto de realización de los inventarios es menor que el costo, y eso nos llevaría a que tengamos que realizar un registro de desvalorización de inventarios. Y finalmente, en los primeros 10 puntos, el deterioro de activos no financieros, debemos recordar que cuando el valor en libros es menor que el importe recuperable, debemos reconocer una pérdida por deterioro. La siguiente, por favor. Los 5 últimos puntos que hemos detectado nosotros como aspectos críticos de este cierre contable 2022 son el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales. Recordarles que hay que aplicar el método de pérdidas crediticias esperadas. Las empresas todavía están aplicando el método de pérdidas crediticias incurridas, ¿no? Y saber que hay que estimar, que hay que proyectar, que no hay que esperar que la cuenta por cobrar se convierta en incobrable para recién registrar el gasto por cobranza dudosa. La refinanciación de la deuda financiera, situaciones de determinadas empresas que han tenido que refinanciar la deuda, también hay un procedimiento específico ahí. Costos por préstamos, recordar que cuando estamos ante un activo apto, debemos capitalizar los intereses. Forward por tipo de cambio, muchas empresas han hecho una cobertura para protegerse de las variaciones del tipo de cambio. En consecuencia, los contadores tenemos que saber ahora registrar este instrumento de cobertura. Y finalmente, la baja de activos y pasivos. La siguiente, por favor. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso de aspectos críticos, pero aplicando un método que le denominamos el método PREA. Pregunto, respondes, explico, aprendes. Y vamos a utilizar, tal como ya les habían anticipado, el aplicativo Sócrates. Importante, por favor, que participen activamente. Importante que ustedes respondan. Este método ya lo hemos aplicado en Rancor en las presentaciones presenciales antes del COVID, y es la primera vez que lo vamos a tomar ahora desde el punto de vista virtual, pero es importante que ustedes participen activamente porque esa recomendación nos lleva a que pueda el aprendizaje ser mucho más efectivo. La siguiente, por favor. Entonces empezamos con la primera pregunta. Nathalie, si fueras tan amable, las pautas para que los participantes ya puedan dar la respuesta y poder proyectar luego el resultado de las respuestas que han dado los participantes. Sí, correcto, Ricardo. Muchas gracias por el pase. Les hemos enviado por el correo, por el WhatsApp. También les acabo de compartir en el chat un link para que puedan acceder a la pregunta número 1. ¿Sí? Les va a aparecer dos opciones, nombre del aula o, si está en inglés, room name. En ambos casos deben poner Rampur. ¿Ok? Denme un minuto para poder lanzar la pregunta. Luego les va a pedir un nombre, pueden poner su nombre o si desean un seudónimo, no tiene que ser con nombre y apellido, no se preocupen. Y
Listo, ya está la pregunta lanzada, es la pregunta que están viendo ustedes en pantalla, la van a encontrar. Ya veo que tenemos espacio para 50 personas aquí en el Socrative. Ya veo al menos 8 o 9 personas, entonces estamos bien, ingresando. Ya tengo Importante es que ingresen 17. sus respuestas, porque eso le va a permitir aprender de manera más efectiva, y es importante que sepan que es anónimo. Acá no, la proyección del resultado no va a dar nombres de quienes acertaron o quienes se han equivocado. Lo importante es saber qué es lo que ustedes consideran como la respuesta, que en este caso es la correcta, ¿no? Indique la información que no es correcta. Respondan, por favor, para ya lanzar el resultado y hacer los comentarios correspondientes. Tenemos 25 personas que han accedido. A ver, tenemos 29 personas conectadas respondiendo su pregunta. Ya hay varias que han respondido. Ricardo, damos 30 segundos perdón, más. Sí, sí, sí. Porque si le damos 30 minutos se nos acaba en la No, se primera nos pregunta. acaba. 30 segundos. 30 segundos. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, la OMPE, desde Listo. Miami. He finalizado la pregunta. En este momento voy a descargar los resultados para poderlos compartir con ustedes. ¿Cuál de las 4 es la afirmación no correcta? Ricardo, ¿ahí están viendo las respuestas? Perfecto, ¿Me perfecto. confirmas? 6 de 26 personas acertaron. No es correcto que se incluya en el precio de la transacción el importe de la contraprestación variable que sea probable no ocurra una reversión. Importante, un término que es novedoso con la NIF 15 corresponde a que sea altamente probable no ocurra una reversión. No que sea probable, sino que sea altamente probable. Y esto es importante, ahora lo vamos a explicar en la siguiente. Pero 3 personas dijeron si la contraprestación incluye un importe variable, se estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho. Es correcto. 5 de 26 indicaron se estimará, correcto me refiero porque estamos buscando la respuesta no correcta, la afirmación que no es correcta, ¿de acuerdo? Se estimará el importe de la contraprestación variable utilizando el método del valor esperado, el método del importe más probable, es una respuesta, es una afirmación correcta, y 12 de 26 indicaron un pasivo por reembolso se mide al importe de la contraprestación a la cual la entidad no espera tener derecho, también es correcto. Todo esto lo vamos a explicar en la siguiente lámina o diapositiva, Natalí. Bien, entonces, ¿qué es importante acá? Y qué bueno que hayan respondido, ¿ah? Por eso le digo, es importante que respondan, porque es la mejor forma de saber si ustedes conocen o no. Y no hay problema si se equivocan, porque casualmente vamos a hacer la explicación para que les quede el tema totalmente claro. Vamos con un ejemplo muy simple. La empresa vende 1 millón de soles y estima que le van a devolver 100.000 soles, 10%. Entonces, en el paso 3, recuerden ustedes, en NIF 15 hay que determinar el precio de la transacción. ¿Cuál va a ser el precio de la transacción? Y nosotros, según la NIF 15, vamos a incluir en el precio de la transacción si es altamente probable que no ocurra una reversión significativa cuando se resuelva la incertidumbre. Hoy vendo 1 millón de soles y estimo que me van a devolver el 10%. ¿Qué es lo altamente probable que no ocurra una reversión significativa? 900.000. Voy a registrar yo como cuentas por cobrar el 1 millón de soles, como ingreso 900.000
porque los 900.000 voy a incluirlos en el precio de la transacción, considerando que es lo altamente probable que no ocurra una reversión significativa cuando se resuelva la incertidumbre. Porque por los 100.000, si no cumple la condición de altamente probable que no ocurra una reversión, casualmente porque estamos estimando que se va a revertir, estamos estimando que va a haber el 10% de devolución. La siguiente, Natalie. Bien, contesten por favor la pregunta 2. Los invito a que participen activamente, que es la forma más efectiva de aprender. Lanza la pregunta, Natalie. Sí, a ver, un minuto que tengo que lanzar la pregunta aquí en el sistema. Recuerden que entran con el link que les hemos compartido por correo, por WhatsApp, y también lo tienen aquí en el chat. Los que están en el Facebook también tienen el link en un comentario de la transmisión en vivo. El aula, nombre del aula o room name es Ramcore, y ya tienen habilitada la segunda pregunta. Ok, ya se están conectando. Voy a marcar un minuto exacto, Ricardo. Desde este momento ya están más familiarizados con el sistema. Tengo 18 personas conectadas. $29. Espero que algunos más se animan. Tenemos 30. En la anterior tuvimos 30 personas. 32, exacto. Perfecto. Nos quedan 30 segundos. Estoy con mi reloj. No te preocupes, Ricardo, que no tienes que contar esta ¿No tengo vez. que contar? Bueno. Importante que participen, no hay problema si se equivocan, es anónimo, no va a salir el nombre de los que se equivocan, pero si responden, el entendimiento va a ser más efectivo. Listo, a ver, se acabó el tiempo, pero veo que hay varios que están por responder. 5 segundos más. Listo. A ver, denme un minuto para poder compartir las preguntas, los resultados. A ver, perdón, que cerré. A ver, un minuto, me está apareciendo la pregunta 1 nuevamente. Voy a volver a descargar. Y ahora sí. Sí. Listo. ¿Ahí se ve? ¿No? ¿Ahí? Ahora sí. Ya, Bien, listo. entonces, sobre los costos del contrato, ¿no? Como solución práctica, una entidad puede reconocer los costos incrementales de obtener un contrato como gastos si el periodo de amortización del activo es de 1 año o menos. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a explicar qué es un costo incremental. 937 dijeron, no se reconocerá como activo los costos incrementales de obtener un contrato si se espera recuperar dicho costo. Al contrario, ¿no? Por eso que no es correcto, no es correcta esta respuesta. Más bien, cuando se va a reconocer como activo los costos incrementales de obtener un contrato si se espera recuperar dicho costo.
14 de 37 indicaron, siempre los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato se contabilizan de acuerdo con la NIF 15. ¿Por qué no es correcto? Lo vamos a explicar más adelante. Cuando los costos están establecidos en la NIC 2, 16 o 38, no se aplica la NIF 15, ¿de acuerdo? Y 937 indicaron no se reconocerá como gasto los costos de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos para cumplir el contrato que no se reflejan en el precio. Los costos de materiales desperdiciados, y esta es una regla general, ¿ah? Cuando una empresa tenga materiales desperdiciados, estos siempre van a ir directamente al gasto. La siguiente, por favor, Natalie. Bien, entonces, en costo del contrato, ¿qué es lo que debemos contemplar? Dos grupos, la clasificación de costos incrementales de obtener un contrato y costos de cumplir un contrato. ¿Qué es un costo incremental de obtener un contrato? Costo incremental de obtener un contrato es un costo que se genera si la empresa obtiene, si la empresa gana un contrato. ¿De acuerdo? Para diferenciarlo, por ejemplo, la comisión de venta. Yo le pago al vendedor la comisión de venta si gana el contrato. Si no gana el contrato, no hay gasto de comisión. ¿De acuerdo? Entonces, estos costos incrementales de obtener un contrato se van a activar si se espera recuperar los costos. Ojo, antes en la NIS 15 nosotros teníamos una comisión y iba a gastos. Ahora no. La comisión, que es un costo incremental, se activa y luego se amortiza en el tiempo que se transfieren los bienes y servicios. Hay una solución práctica. Si esa amortización se va a dar en un periodo menor a un año, la norma me permite registrarlo como gasto, como lo hacíamos antes. Pero si esa comisión de venta implica que la voy a amortizar en un periodo mayor a un año, tengo que activarlo y amortizarlo en el tiempo en el que transfiero los bienes y servicios. Y en relación a los costos de cumplir un contrato que está relacionado con una de las respuestas, ¿no? Que se aplica siempre la NIF 15, ¿no? Lo primero que yo tengo que determinar es si el costo de cumplir un contrato está establecido en alguna norma contable, como en este caso, si es inventarios, está en la NIC 2, en consecuencia voy a registrar el costo de cumplir el contrato de acuerdo a la NIC 2. La depreciación está en la NIC 16, la amortización está en la NIC 38. Los demás costos que no están ni en la NIC 2, ni en la 16, ni en la 38, los voy a registrar ahora sí de acuerdo a la NIF 15. Y los voy a activar si están relacionados directamente con el contrato, si generan o mejoran recursos, si se espera recuperar los costos. ¿De acuerdo? Y luego que estén activados, los voy a amortizar de acuerdo con la transferencia de los bienes y servicios. La siguiente, Natalie. La pregunta 3 sobre provisiones. Ok, nuevamente ya sabemos cómo ingresar. Voy a habilitar la pregunta Por 3. favor, participen activamente. Listo, ya está habilitada la tercera pregunta. Recuerden, tenemos el link en el chat, tenemos en el Facebook Live, en los correos, en el mensaje de WhatsApp tenemos el link, el nombre del aula o room name, ahora sí el temporizador un minuto, o room name es Ramcor, y luego pueden poner su nombre o un seudónimo, no hay ningún problema, iniciales, como se sientan ustedes más cómodos, y responder la pregunta. Un minuto, 27 Natalie. conectados. Sí, ya puse el minuto. Ok, ya se cumplió el minuto.
Sí, veo que han respondido la mayoría. A ver, 5 segundos más para cerrar. Ok, 5 segundos, listo. Voy a ver. Perfecto. Listo, ¿me confirmas, Ricardo, si pueden ver las Perfecto, lo respuestas? tenemos. Ok, Entonces, indique la afirmación incorrecta. Han acertado 6 de 33, porque es incorrecto que la obligación implícita es aquella que se deriva de un contrato de la legislación u otra causa de tipo legal. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de obligaciones: la obligación legal y la obligación implícita. La obligación legal es aquella que se deriva de un contrato de la legislación u otra causa de tipo legal, pero no la obligación implícita. La obligación implícita, por ejemplo, es la que se deriva de las políticas de la empresa, del comportamiento de la empresa. 6 de 33 indicaron como incorrecto: una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Ojo con esto, ¿ah? La diferencia entre la provisión y pasivos comerciales, la diferencia entre la provisión y pasivos acumulados, casualmente, es que la provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 17 de 33 indicaron como incorrecto: un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables exceden a los beneficios económicos. Ojo con esto, ¿ah? Y que se va a dar y se está dando en algunas empresas. Cuando un contrato tiene un costo que es mayor que los beneficios que va a generar, se genera un contrato de carácter oneroso y hay que reconocer una provisión. 4 de 33 indicaron como incorrecto: una de las condiciones para reconocer una provisión es que sea probable la salida de recursos. Casualmente es correcta esta afirmación porque hay tres condiciones: que corresponda a una obligación presente generada por sucesos pasados; la segunda, que que sea probable que genere una salida de recursos; y la tercera, que pueda ser estimada confiablemente. En consecuencia, la D es una afirmación correcta. La incorrecta sería la siguiente, por favor, Natalie. Entonces, importante lo siguiente. Primero, ¿qué es una provisión? Una provisión es un pasivo incierto en cuanto al monto y en cuanto a la fecha de pago. ¿Cuándo reconocemos la provisión? ¿Cuándo vamos a registrar el gasto contra un pasivo denominado provisión? Cuando hay una obligación presente como resultado del suceso pasado, cuando es probable la salida de recursos, ojo con ese término, probable la salida de recursos, y cuando se puede realizar una estimación confiable. Siempre evaluándolo desde el punto de vista de perder. La administración tributaria me acotó: yo no estoy de acuerdo, presento mis reclamos, lo pierdo en la SUNAT, lo he presentado al Tribunal Fiscal, cierro el año y tengo que determinar yo si voy o no a reconocer una provisión. Entonces le digo a mi abogado tributarista: califícame las posibilidades de perder, Ah, es probable que pierdas, ni hablar, tengo que reconocer un gasto y un pasivo denominado provisión. Es posible que pierdas. Ah, voy a reflejarlo en notas a los estados financieros. No voy a reconocer un gasto ni un pasivo, lo voy a reflejar en notas a los estados financieros. Es remoto que pierdas. Ok, no hago absolutamente nada. La siguiente, Natalie. Lanza la pregunta. ok. Estamos lanzando la pregunta 4. Recuerden, room name, Ramcor, o nombre del aula, Ramcor. Y luego les va a pedir un nombre. Pueden poner su nombre, pueden poner un seudónimo, pueden poner sus
iniciales. Listo, ya está la pregunta y vamos por el minuto. ¿30 segundos? Últimos 10 segundos. Tenemos 35 conectados. La gran mayoría ya respondió. Listo. Voy a cerrar la pregunta para compartir la respuesta de todos. Listo, ahí vemos la pregunta 4, ¿cierto? El resultado no, todavía. Ahí. Ahora sí, Ok. bien. Entonces, acá hay que indicar la afirmación incorrecta. 14 de 34 acertaron. No surge una obligación implícita cuando tenga un plan formal para efectuar la reestructuración y se ha creado una expectativa real entre los afectados. Y es incorrecto porque casualmente surge una obligación implícita cuando tenga un plan formal para efectuar la reestructuración y se haya creado una expectativa real entre los afectados. 6 de 34 consideraron como incorrecto que los cambios en la estructura de la gerencia es un suceso de reestructuración. Eso es correcto, al contrario. 7 de 34 indicaron se reconocerá una provisión por costo de reestructuración solo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones. Casualmente, cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones, se reconoce una provisión por costo de reestructuración. Y en la de 7 de 34 consideraron como incorrecto la provisión por reestructuración debe incluir solo los desembolsos que surjan directamente de la reestructuración. Esto es correcto. O sea, cuando uno realiza una provisión por reestructuración, solo debe incluir los desembolsos que surjan directamente de la reestructuración. La siguiente, Natalie. Bien, entonces, en relación a la reestructuración, se va a reconocer una provisión por costo de reestructuración solo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones. ¿Cuáles son? La primera, que exista una obligación presente generada de sucesos pasados. La segunda, que sea probable la salida de recursos. Y la tercera, que realicemos una estimación confiable. Y surge una obligación implícita por causa de una reestructuración solo cuando haya un plan formal detallado para efectuar la reestructuración y se ha creado una expectativa real entre los afectados. Vamos a cerrar la contabilidad y la gerencia tiene intención de realizar una reestructuración. El contador tiene que preguntar, ¿se ha elaborado un plan formal detallado para efectuar la reestructuración? Si la respuesta es no, no hay que reconocer ningún gasto con respecto y una provisión. ¿Se ha generado un plan formal detallado para efectuar la reestructuración? Sí. ¿Se ha creado una expectativa real entre los afectados? No, no se ha comunicado el plan. Ok, no hay necesidad de reconocer un gasto con su respectiva provisión. La provisión por reestructuración solo debe incluir los desembolsos que surjan directamente de la reestructuración, que son aquellos que se producen necesariamente en la reestructuración y no están asociados con actividades que continúan en la entidad. O sea, nosotros tenemos como contadores, cuando hay un proceso de reestructuración, distinguir cuáles son los que surgen directamente de la reestructuración y cuáles son los que se necesitan para que el negocio continúe. Solo vamos a registrar como gasto y provisión de reestructuración los que surjan directamente de la reestructuración. La siguiente.
Lanza la pregunta, Natalie. Tenemos la pregunta 5. Ok, ya está habilitada la pregunta. Tenemos el link para entrar a la plataforma del Socrative en el chat. También los mandamos por correo con los accesos para hoy. Y también los que están en Facebook Live lo tienen en el primer comentario que les dejé en la transmisión en vivo. A ver, el minuto, perdón. ¿Listo? Ya. Somos 26 que hemos entrado a la pregunta 5. Anímense, por favor, para que participen activamente y el efecto, y sea más efectiva la comprensión de lo que estamos revisando el día de hoy. Hemos elegido para el día de hoy 10 temas y la idea es que participen ustedes activamente en este webinar, dando las respuestas, que es la dinámica que hemos creado para este webinar, ¿no? Yo sé que a algunos les puede parecer ya, muchas preguntas, yo quería que me enseñen y no que me pregunten, pero es importante que respondan lo que ustedes entienden para, si aciertan, ratificar que están dominando el tema, y si no aciertan, entender qué es lo que los llevó al error. Pero si ustedes no dan su respuesta, se van a quedar ahí con la duda de qué tanto dominan el tema. ¿Cómo vamos con el Listo. minuto, Natalie? Sí, ya se cumplió el minuto. Veo Perfecto. algunos que están, ya, a ver, 3 segundos más, listo. Ahí tenemos las respuestas. Bien, entonces 18 de 30 han acertado y los felicito. ¿Por qué es incorrecto? Porque la afirmación indica una entidad no evaluará nuevamente un juicio de estimación si cambian los hechos y circunstancias. Y casualmente lo correcto es que una entidad evaluará nuevamente un juicio o estimación si cambian los hechos y circunstancias. 2 de 30 indicaron como incorrecto un tratamiento impositivo incierto es un tratamiento de los impuestos por el cual existe incertidumbre sobre si la autoridad fiscal aceptará el tratamiento según la legislación fiscal. Casualmente, cuando hay incertidumbre sobre si la autoridad fiscal aceptará el tratamiento según la legislación fiscal, es cuando se genera un tratamiento impositivo incierto. Si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo incierto, no hay efecto en el impuesto. O sea, nosotros vamos a determinar, ¿hay un tratamiento impositivo incierto? Sí. ¿Es probable que la autoridad fiscal acepte lo que la empresa tiene como posición? Si la respuesta es sí, no hay ningún efecto en el impuesto. Vamos a calcular el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido de acuerdo a la posición de la empresa. En consecuencia, más bien es una respuesta correcta. 4 de 30 indicaron que no es correcto. Si no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo incierto, se determinará el efecto de la incertidumbre al determinar la ganancia o pérdida fiscal. ¿De acuerdo? Más bien esta afirmación es correcta. Si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento, no hay efecto. Pero si no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo incierto, hay que determinar el efecto de ese tratamiento impositivo incierto en la ganancia y la pérdida fiscal. La siguiente, Natalie. Entonces, es importante recordar que la incertidumbre en el impuesto a la ganancia tiene un tratamiento especial en la CINIF 23. Y eso, la CINIF 23 ha generado un tratamiento diferencial para los activos y pasivos inciertos que no están tratados en la NIC 12 para
activos y pasivos inciertos que están tratados en la NIC 12. Si son activos y pasivos inciertos no tratados en la NIC 12, y hablamos de pasivos, cuando es probable perder, hemos indicado que se va a registrar un gasto y un pasivo denominado provisión. Cuando es posible, vamos a revelarlo en otros estados financieros, y cuando es remoto, no hay efecto. Pero si la incertidumbre es generada en activos y pasivos tributarios relacionados con el impuesto a la renta, nosotros tenemos que indicar si es probable o no que acepten la posición de la empresa. Si aceptan la posición de la empresa, vamos a reconocer el gasto del impuesto a la renta, o el ingreso eventualmente si hubiera, del impuesto a la renta, utilizando la posición de la empresa. Pero si no es probable que se acepte el tratamiento tributario incierto, la norma o esta interpretación me da dos métodos: el método del importe más probable y el método del valor esperado, para poder determinar el efecto del tratamiento de esta incertidumbre en el impuesto a las ganancias. La siguiente, Natalie. Ok, perfecto. Tenemos la pregunta 6. Nuevamente ya sabemos cómo entrar. Room name o nombre del aula Ramcore. Luego les va a pedir un nombre. Tienen los links en el chat de aquí del Zoom. Tienen el link en el correo y tienen también el link en el mensaje de WhatsApp que les hemos enviado. Y también a los que nos están acompañando por Facebook Live, en el primer comentario les he compartido el link. Muchas gracias, ya están entrando más rápido, ya dominan la plataforma. Tenemos 17 personas que ya accedieron a la pregunta. Ya puse el tiempo de 1 minuto. Anímense a hacer la pregunta. Natalie, esta va a ser la última y ya luego vamos a desarrollar solo digamos, los temas. Ya hicimos un buen ejercicio para que no se nos cansen los participantes, porque yo sé que Ok, perfecto. muchos de ellos prefieren que les expliquemos más que le preguntemos, pero es importante esta dinámica. Así es que respondan, por favor, que ya es la última pregunta que le vamos a hacer. De aquí para adelante ya vamos a pasar a explicar los temas, y vayan pensando en las preguntas que tienen con respecto a los puntos del cierre contable 2022. Ok, ya vamos a cerrar la pregunta 6. Bien, entonces, 12 de 34 acertaron. La respuesta incorrecta es: el arrendamiento operativo para el arrendatario se reconoce como un gasto de alquiler. Ojo, NIF 16. El gran cambio es que hemos pasado de reconocer el arrendamiento operativo como un gasto de alquiler a reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ese activo por derecho de uso se deprecia y el pasivo por arrendamiento genera intereses. La A, el derecho de uso es el reconocimiento, en el reconocimiento inicial se mide el costo, es correcto. La B, el derecho de uso en medición posterior aplica el modelo del costo, valor razonable y regulación, también es correcto. Y la D, el arrendamiento variable, que no depende de un índice o tasa, no forma parte de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. La siguiente, Natalie. Bien, entonces, ¿qué debemos recordar en el tema de arrendamientos? Importante que nosotros identifiquemos si hay o no contratos de arrendamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque hay arrendamientos que vienen con la denominación de arrendamientos y son arrendamientos explícitos, como arrendamientos que pueden ser operativos o pueden ser financieros.
Pero hay casos en los que, sin la denominación de arrendamientos, cumplen con la condición de un contrato de arrendamiento de acuerdo a la NIF 16. ¿Qué dice la NIF 16? Un contrato, eso contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado. Cuando nosotros tengamos un contrato y en el análisis concluimos que hay un derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de la contraprestación, por más que el contrato no tenga la denominación de arrendamientos, tenemos que reconocerlo como arrendamiento de acuerdo a la NIF 16. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ese activo por derecho de uso se va a depreciar y el pasivo por arrendamiento va a generar intereses. ¿Cómo vamos a depreciar este activo por derecho de uso? Aplicando la NIC 16, pero sujeto a requerimientos de la NIF 16. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de arrendamiento cuyo plazo total de arrendamiento es 10 años, pero la vida útil del activo es 15. ¿En qué tiempo vamos a depreciar ese activo? Por 10, porque tengo esa limitación. Un contrato de arrendamiento de 10 años y la vida útil es 8. ¿Por qué tiempo voy a depreciar el activo? Por 8. Porque por más que tenga un arrendamiento de un plazo mayor, la vida útil va a ser el punto de referencia para el registro. A eso se refiere que vamos a depreciar el derecho de uso aplicando la NIC 16, pero va a estar sujeto a requerimientos de la NIF 16. Y finalmente un arrendatario va a medir el pasivo por arrendamiento incrementándolo por intereses y reduciéndolo por los pagos, más o menos nuevas mediciones. Acá tenemos que tener el concepto del costo amortizado, este concepto de saldo inicial, más intereses, menos pagos, saldo final para reconocer este activo. Ojo, con la NIF 16, arrendamientos operativos y arrendamientos financieros van a generar un derecho de uso y van a generar un pasivo por arrendamiento. La siguiente, Natalie. La siguiente, para que ya no se preocupen por las preguntas. ¿Qué está pasando con respecto a la depreciación? Sigue habiendo una cantidad importante de empresas que no están depreciando, estimando la vida útil. ¿De acuerdo? Se sigue depreciando, aplicando la tasa de depreciación como límite, aplicando el límite tributario como tasa de depreciación. Pero es importante que nosotros reflexionemos al respecto y determinemos la importancia que tiene depreciar estimando la vida útil. Hay contabilidades con activos totalmente depreciados y que están funcionando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hemos depreciado correctamente. O a la inversa, hay activos que aún tienen una depreciación digamos, de mayor cantidad de años, ¿no? Y estamos depreciándolo con una tasa tributaria que hace que los periodos sean diferentes, ¿no? Entonces, y también hay otro aspecto importante que lo estamos explicando en el primer párrafo: se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Hay un concepto importante que se denomina componentes. ¿Qué es un componente de un elemento de propiedad, planta y equipo? Es una parte de valor importante que tiene una vida útil diferente o un método de depreciación diferente. Es importante esto porque yo puedo tener una máquina que tenga 3 partes y cada parte de la máquina tenga una depreciación diferente. Eso se llama componentizar. Tengo que separar cada parte de valor importante para poder depreciarlo de acuerdo a la vida útil de cada uno de estos componentes. Importe depreciable es el costo de un activo o otro importe que lo sustituye menos su valor residual. En relación al valor residual, nosotros tenemos que estar atentos. Hay activos que tienen valor residual bajos, cercanos a cero, no se preocupen. No le incluimos ni estimamos el valor residual. Pero ¿qué pasa si la empresa utiliza automóviles para sus vendedores y por política los utiliza por 5 años y luego los vende?
y digamos que el valor residual sea equivalente al 30% del costo original. Imagínense la diferencia que hay entre depreciar, incluyendo el valor residual en la determinación de la depreciación, y depreciar sin incluir ese valor residual, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Hay activos en las empresas que tienen un valor residual importante y en consecuencia debemos estimarlo para considerar en la depreciación que vamos a registrar. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido el importe en el libro de otro activo. Si yo tengo un equipo de cómputo del área contable, va a ir a gastos directamente. Si tengo una máquina impresora del área de marketing, va a ir a gastos de ventas directamente. Pero si yo tengo una máquina que utilizo en la producción, no se va a ir al resultado de manera directa. Va a formar parte del costo de producción y luego será parte del costo de los inventarios. La siguiente, Natalie. El importe depreciable de un activo se va a distribuir de forma sistemática a lo largo de su vida útil, ya lo hemos indicado. Importante, es un tema crítico. Los contadores debemos, con apoyo de especialistas, pero debemos estimar la vida útil del bien para que nosotros podamos registrar una depreciación que recoja realmente el consumo de este activo en el tiempo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una gran lista, tenemos 1000 activos y nos preocupamos porque ¿cómo vamos a estimar la vida útil de 1000 activos? Veamos los activos más importantes de la empresa. Si yo estoy en una empresa que presta servicio de transporte, tengo que preocuparme pues de los buses, porque si es de pasajeros, de los buses para ver cómo hago para estimar la vida útil, ¿no? Y quizás los equipos de cómputo le dejo la tasa tributaria y no va a tener un impacto significativo, los muebles y enceros le dejo la tasa tributaria y no tiene un impacto significativo. Pero no podemos dejar de estimar la vida útil de los activos más importantes de la empresa. Otro tema importante es que la depreciación del activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Ya lo tengo disponible para el uso, pero no lo estoy usando. Ok, de acuerdo a la norma, tengo que ya iniciar la depreciación. Y algo que generó una preocupación en este periodo de COVID, ¿no? Que la norma contable dice la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado de uso activo. Y muchas empresas aplican línea recta, y acá también una advertencia, el método de depreciación no es un método que uno lo pueda tomar arbitrariamente. El método de depreciación va a depender del patrón del consumo de los beneficios económicos futuros. Si yo tengo un activo que lo uso de manera constante, aplica línea recta. Si tengo un activo cuyo uso en algunos meses es intensivo y en otros meses es muy bajo, es mejor o aplicable el método de unidades de producción. ¿Qué pasó con el COVID? No se utilizaban los activos y estábamos con método de línea recta y la gran consulta es, ¿de precio o no de precio? De acuerdo a la NIC 16, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo. En consecuencia, de acuerdo a la NIC 16, si estábamos en línea recta, teníamos que seguir depreciando el activo. Y acá, como comentario adicional, en algunos casos revisábamos y decíamos, debemos pasar a unidades productivas, a unidades producidas. Las condiciones se dan para cambiar de línea recta a unidades producidas y encontramos algunos clientes donde la condición se dio para pasar a unidades producidas. ¿Y cuál fue la ventaja en este caso de aplicar el método de unidades producidas? Que en este caso, cuando no se utiliza el activo, no hay depreciación. Ahora, en mi opinión, así como el IASB emitió un cambio, o realizó un cambio en la NIF 16 para el caso cuando los alquileres fueron rebajados, en mi opinión, también el IASB debió, para el caso de depreciación, buscar un procedimiento alternativo, ¿no? Porque no era lógico que si no se utilizaban las máquinas o no se utilizaban los equipos, se sigan depreciando. En mi opinión, debió darse alguna alternativa de solución para no reconocer un gasto de depreciación a pesar de estar en línea recta y corregir cualquier desvalorización aplicando la NIC 36. No se dio y en aplicación de la NIC 16 los contadores tuvimos que reconocer
el gasto por depreciación a pesar de que no se había utilizado el activo por haber aplicado el método de línea recta. La siguiente, Natalie. La siguiente. Bien, en el caso de amortización, ¿en qué temas debemos estar atentos? Primero, tenemos que evaluar si el activo intangible es de vida útil finita o es de vida útil indefinida. Porque si es finita, lo vamos a evaluar en función a la vida útil. Pero si es indefinida, no va a haber amortización. Por eso que es importante esta clasificación de los activos de vida útil finita y de vida útil indefinida. Ahora bien, si yo tengo un activo intangible, tengo una licencia de un sistema, y no sé si lo voy a depreciar en 5 o en 8 años, eso no es indefinido, ¿eh? Eso sigue estando en la calidad de finito, y tengo que hacer mi mejor estimación. ¿Será 5, será 6, será 7 o será 8? Indefinido es cuando no existe un límite previsible de generación de entradas de flujo efectivo. Compro una marca y digo, ¿por cuántos años me va a generar flujo de efectivo? ¿Serán 10? ¿Serán 20? ¿Serán 30? ¿Serán 40? ¿Serán 50? Ok, no tengo un límite previsible. Al no tener un límite previsible, lo clasifico como indefinido y al clasificarlo como indefinido, no voy a amortizar ese activo intangible. Importante también la vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual. En este caso, la anterior, Nati, un derecho contractual no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo, ¿no? Yo puedo tener el derecho de usar la licencia de un sistema por 10 años, pero mi área de sistema estima que lo voy a utilizar, que la vida útil es 8. En consecuencia, por más que el derecho contractual sea 10, yo puedo tener un periodo inferior y en este caso, para el ejemplo, sería de 8, ¿no? Ahora, si el derecho contractual puede ser renovado, o sea, si dicen, tienes una licencia por 2 años, pero puedes renovarlo, si el derecho contractual puede ser renovado en la vida útil del activo intangible, se incluirá el periodo de renovación cuando existe evidencia que respalde dicha renovación. La siguiente, Natalie. La siguiente. Bien, en el tema de desvalorización de inventarios, es importante en el cierre contable estimar el valor neto de realización. Hemos notado que algunas empresas no lo hacen, registran correctamente la compra, registran correctamente el costo de ventas, pero como este es un ejercicio que no depende de documentos, no depende de facturas, sino el contador tiene que hacer una estimación a partir de solicitar y conocer el precio de venta estimado del bien y además estimar los costos que requieren para terminar la producción y lo necesario para llevar a cabo la venta. No en todos los casos se está haciendo esta comparación del costo con el valor de realización. ¿Qué es el valor de realización? Es el precio estimado de venta en el curso normal de operación, ojo, menos los costos estimados para terminar su producción. Si yo tengo el producto terminado, no me voy a preocupar de este elemento, pero si tengo producción en proceso, tengo que considerar en el valor de neutralización restarle al precio de venta los costos estimados para terminar su producción. Y adicionalmente, sea mercadería, producto terminado o productos en proceso, tengo que también restarle los necesarios para llevar a cabo la venta. Los contadores, ¿cuándo debemos estar atentos a que tengamos de repente una posibilidad en la que el valor de neutralización sea menor que el costo? Cuando hay existencias dañadas, ojo, atentos en los inventarios físicos, porque si encontramos existencias dañadas, ya tenemos que estar alerta de que puede haber allí una desvalorización de inventarios. Existencias obsoletas. Si yo soy una inmobiliaria, bueno, no me preocupo, los departamentos y las oficinas no se van a volver obsoletas rápidamente. Pero si soy una empresa vendedora de celulares o vendedora de equipos de cómputos, tengo que estar atento a que si existe mercadería de una antigüedad importante,
es posible que ya estén obsoletas y es posible que el valor de actualización sea menor que el costo en libros. También los casos de precio de mercado, cuando han caído y los costos estimados para su terminación o de su venta han aumentado. Algo que a veces pasa desapercibido. Tenemos el costo de la materia prima y vemos que ha disminuido el precio en la materia prima. Entonces estamos preocupados por el reconocimiento de una desvalorización de esta materia prima. Pero la NIC 2 nos da un hándicap. No se rebajará el valor de las materias primas siempre que se espera que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo. ¿Qué significa esto? La materia prima está a 100. Ah, pero si yo la quiero reponer está en 80, se ha desvalorizado. Pero la norma me dice, espérate, todavía no registres una desvalorización. A esa materia prima le agrego mano de obra y costos indirectos de fabricación por 50. Materia prima 100, más su mano de obra y costos indirectos de fabricación 50, 150. Y puedo vender el producto terminado en 160. Por más que la materia prima haya disminuido de valor, si yo voy a recuperar en el precio del producto terminado el costo de la materia prima, no estoy obligado o no necesito reconocer una desvalorización de esta materia prima. Y lo otro que es importante es que yo no necesariamente voy a hacer por cada una de las partidas la desvalorización, sino también la puedo hacer por líneas de producto. Esta es una consulta que la recibimos recurrentemente, ¿no? O sea, tengo prendas de vestir de diferentes modelos, tallas, etcétera, pero tengo varias líneas de negocio. Tengo una línea de negocio de hombres, de mujeres, de niños, ¿no? Y la pregunta es, ¿tengo que hacerlo por partida o lo puedo hacer por líneas de productos? En la medida que esa línea de productos tenga una expresión homogénea, una expresión que permita agruparlos, se puede hacer esta comparación por línea de productos. No tenemos que hacerlo por cada partida o por cada producto. La siguiente, por favor. La siguiente. Y finalmente, el deterioro de activos no financieros. ¿Por qué esto es un aspecto crítico? Porque nosotros, para determinarlo, necesitamos información y en algunos casos, para los contadores, información que no es fácil de obtener. ¿Qué información no es fácil de obtener? Tenemos que determinar el valor razonable y tenemos que determinar el valor en uso. Para determinar el valor razonable, en muchas de las empresas se tiene que contratar a un tasador. Y para determinar el valor en uso, en todas las empresas tiene que haber un planeamiento financiero, tiene que haber una proyección. Yo no puedo determinar el valor en uso si mi área de presupuestos o mi área de planeamiento financiero o mi área de finanzas no tienen un presupuesto o no tienen una proyección, porque no hay otra forma. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivos estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Entonces, a veces el contador no tiene las herramientas necesarias para poder determinar este deterioro. ¿Qué es la pérdida por deterioro del valor? La anterior es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el importe recuperable? El mayor. Ojo, ¿ah? ¿Cuál es la lógica en esta norma? La lógica en esta norma es, yo tengo un costo y voy a recuperarlo a través de venderlo, valor razonable, o a través de usarlo, valor en uso. En consecuencia, el importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costo de disposición y su valor en uso. ¿Y qué es el valor razonable? Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. ¿Y qué es valor en uso? Es el valor presente de los flujos futuros de efectivos estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Bien, con esto termina mi presentación. Muchas gracias por la atención. Los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat o levantar la mano para poderles contestar en forma inmediata las dudas que puedan tener. Primero, Natalie va
dar una información que es importante para ustedes y luego pasamos a la sección de preguntas si hubiera, y si no hay, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Les acabamos de habilitar el chat para que nos dejen sus preguntas. Como dice Ricardo, también pueden levantar la mano si desean para ayudarlos habilitando el micrófono y puedan hacer las preguntas de manera verbal. Lo que les quería compartir es que tenemos una oferta especial para ustedes de combo de cierre contable y cierre tributario. Cada seminario de manera independiente tiene un costo de 300 soles. Sin embargo, si lo adquieren en combo, cuesta 420 soles. Tienen ahí también el número de contacto. Si desean, también tenemos un precio especial para ustedes de solo cierre contable basado en NIF. El precio especial es de 240 soles para los que son de Perú o 65 dólares para los que nos han acompañado de otros países. Tienen también el número de contacto. Comenzamos en este caso el día martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre. También tenemos el precio especial, es en este caso válido solo para Perú porque son temas tributarios y se van a tratar las normas tributarias peruanas. Comenzamos el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de noviembre, de 8 a 10 de la noche, hora Perú. También tienen un precio especial, en este caso válido solo para Perú. Mi Entonces, participación en el cierre tributario va a ser, voy a hacer un análisis del devengo tributario, pero comparando la norma NIF 15 con la norma del impuesto a la renta. Es importante que nosotros consideremos lo siguiente. Si alguien lee la ley del impuesto a la renta y el reglamento del impuesto a la renta en cuanto al devengo tributario, va a encontrar una serie de términos que están relacionados con el registro contable de acuerdo a la NIF 15, como por ejemplo el control, como por ejemplo las estimaciones, ¿de acuerdo? En consecuencia, es importante hacer una comparación para poder entender mejor el devengo tributario. Por eso mi participación en relación al seminario virtual Cierre Tributario 2021. Natalia, entonces si hubiera alguna pregunta, la vamos atendiendo y quienes quieran hacerlo verbalmente, lo... Ok. no, parece que no tenemos ninguna pregunta. No sé si te han escrito a ti Sí, directamente. acá tengo una. Con respecto a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se realiza a través de CONCITET, ¿se debe activar todos los gastos en que se incurra? Le agradezco la pregunta a Yanet, eso es importante. En relación a la NIC 38, es importante que nosotros clasifiquemos la fase de investigación de la fase de desarrollo. La NIC 38, Janet, te va a dar pautas de qué cosa es fase de investigación y qué cosa es fase de desarrollo. Pero tienes que clasificar todos los desembolsos en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Importante. Porque todos los desembolsos relacionados con investigación se van a reconocer directamente a gastos. Y los desembolsos relacionados con el desarrollo se van a activar en la medida que sustentemos que se van a recuperar en el tiempo, que van a generar beneficio económico futuro y que además ese desarrollo se va a culminar porque la empresa tiene los recursos técnicos y financieros adecuados para poder culminar el desarrollo. ¿De acuerdo? En resumen, entonces, clasificaremos la investigación del desarrollo, lo que va a investigación directamente a gastos y lo que tenemos en desarrollo, tenemos que evaluar si van a ser recuperables, si van a generar beneficio económico futuro y en ese sentido, si cumplen con esas condiciones, las debemos activar. En la NIC 38, Janet, tienes las pautas para definir qué es investigación y qué es desarrollo. Ok, acá no hay una pregunta, sino una felicitación. Muchas gracias, Zoila, por tu felicitación. Janet otra vez me pone a activar a la 34, mandarlos a intangibles. Ok. Está complementando lo que había indicado anteriormente, lo que es investigación directamente a gastos y lo que es desarrollo que se va a recuperar o genera beneficio económico futuro, lo vamos a activar y amortizar de acuerdo a la vida útil.
Erika Sánchez nos dice, respecto a los diferidos que tenemos dentro del rubro inmobiliario, por favor, un mayor alcance sobre los gastos preoperativos. Ok. Ojo, Erika, mi respuesta en el estricto contable, ¿ya? Porque en el estricto tributario hay toda una problemática con relación a los gastos preoperativos en el tema inmobiliario. Y hay toda una discusión con el Tribunal Fiscal, posiciones diferentes a la SUNAT, etcétera, etcétera. Pero en principio lo siguiente, todo gasto preoperativo, recuerda que para el tema inmobiliario hay un error en la calificación que hace la SUNAT, pero que ya fue corregida por el Tribunal Fiscal, ¿de acuerdo? Porque ahí el ámbito es diferente. En el tema contable, Erika, y te agradezco la pregunta, los gastos preoperativos se van a reconocer siempre como gastos. En ningún caso se van a activar, aun que sean del rubro inmobiliario. Si están calificados correctamente como gastos preoperativos, de acuerdo a la NIF 38, lo vamos a registrar como gasto. Es diferente en el tema tributario. En el tema tributario, los gastos preoperativos se van a reconocer como gasto totales, como una alternativa, o amortizarlos en 10 años. Pero ¿dónde está el problema en el tema tributario? Que lo que las inmobiliarias califican como gasto preoperativo no necesariamente es lo mismo que la SUNAT está calificando, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo que hay que hacer es una precisión y un sustento adecuado, porque si lo calificamos correctamente de gastos preoperativos, tributariamente podemos reconocerlo como gasto, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar que mientras que en la contabilidad siempre es gasto, desde el punto de vista tributario, impuesto a la renta, hay una elección que hace el contribuyente de reconocerlo como gasto totalmente, ¿de acuerdo? En un solo ejercicio, o amortizarlo en el transcurso de 10 ejercicios. Ok, te agradezco la pregunta, José Antonio. En el caso de estimación de deterioro, ¿cuál es el plazo para acogerme a un cambio de modelo, digamos el simplificado por el matricial? ¿Y qué consideraciones debo tener si es necesario el ajuste de periodos anteriores posterior al cambio de modelo? Vamos primero por el tema del concepto y luego la posibilidad de que la empresa tenga alternativas de modelo, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tengo que determinar es el importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable, ¿de acuerdo? Esa es la regla general. Ahora, si yo tengo en mi entidad, por las peculiaridades del negocio, la posibilidad de aplicar diversos modelos, el simplificado o el matricial, si ese modelo me determina correctamente el importe recuperable, valor razonable, valor en uso, el mayor de los dos es el importe recuperable, el cambio de modelo, si no me genera, digamos, si son modelos correctamente aplicados para la situación de la empresa, para las circunstancias de la empresa, sencillamente no me va, el efecto del cambio no me va a generar ningún ajuste, ¿de acuerdo? Pero si yo he aplicado el modelo simplificado y estoy pasando para un modelo matricial, pero siempre debía aplicar y calcularlo de acuerdo al modelo matricial, ahí sí estamos ante un error. Lo primero, yo puedo cambiar de modelo para determinar la información, pero son dos modelos que me determinan correctamente el importe recuperable. Cualquier cambio de modelo no tiene ninguna implicancia. Es un cambio de estimación, es un efecto prospectivo. Pero si yo apliqué un modelo y incorrectamente, porque debía aplicar otro modelo, allí sí estamos hablando de un error y ahí sí hablaríamos de un reajuste con resultados acumulados. José Antonio, le envías a Natalie, por favor, digamos, un desarrollo de lo que es el modelo simplificado, un desarrollo de lo que es modelo matricial, y te vamos a poder ayudar con una respuesta más amplia al respecto, ¿ya? Pero conceptualmente es lo que hemos respondido hoy.
Richard, ¿cuál es el tratamiento para el tema del pago? Ah, ok. Ahí estamos hablando de un tema administrativo. Ahí Natalie te va. Sí, gracias. Ya le Sí, respondí, que no se totalmente preocupe, gratis, Richard. Richard. No hay pago Lo alguno. de hoy es Sí, gratis, pero yo lo creo de que hoy es está gratis. preguntando por Ah, el cierre contable ya. Ese también. es Claro, totalmente Ricardo. pagado. Bien, desde el punto de vista de las preguntas por escrito, Natalia, han sido atendido todas. Da el pase a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de manera verbal, si no, ya para ir con la despedida. Sí, no Si veo alguien que levanta alguien me la haya mano, levantado la bien. mano. Ya pasaría entonces a el sorteo Ah, de perfecto, el las 5 sorteo. sesiones. Correcto. A ver, denme un minuto para volver a cargar la lista de los inscritos del día de hoy. A ver. Ahí nos están diciendo muchas gracias. Aquí he cargado yo la lista de los que se han inscrito, como habíamos acordado. ¿Sí? Y son 5 ganadores. Aquí están los 5 ganadores. David Guerrero Luna de Lima, Patricia Ayala, también de Lima, Mireli, también de Lima, y Blanca de Lima, Julio de Lima, todos. Esta vez han sido Esta vez ganadores de Lima. le tocó a Lima, entonces. Sí. Nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes para que nos indiquen cuál de las sesiones de cierre contable es de su interés y participen de manera 100% gratuita. Entonces, si no tenemos más preguntas, pasamos a despedirnos, Ricardo. Tengo ahí unos chats, no sé si alguno sea preguntas, son de agradecimiento, sí, Son de nos están agradecimiento. agradeciendo la información. Entonces, pasamos a despedirnos, Ricardo. Sí. Vamos a primero agradecerle a Ranco por la invitación y agradecerle en realidad la gran acogida que ha tenido el webinar. Tuvimos que ampliar Rancor tuvo que ampliar los cupos a través del Facebook y hemos tenido también una cantidad muy importante de participantes en el Facebook. Había un participante que estaba indicando que eran 10 los cupos, pero no, se indicó desde el inicio que habían 5 cupos de sorteo. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y espero haber aportado en algo en sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Les estamos compartiendo en el chat del Zoom nuestras redes sociales. Como preguntó Richard, que entró tarde, vamos a colgar en Facebook, vamos a colgar en YouTube este webinar en unos días porque pasa por una edición. Si desean verlo de inmediato, lo tienen en el grupo de WhatsApp que se ha enviado por correo, en el grupo de Facebook, perdón, que se ha enviado por correo y también los hemos enviado por WhatsApp el link. Le dan clic y nosotros les habilitamos para que puedan ingresar. Eso ya está de inmediato colgado. En YouTube sí va a tardar unos días. También les estamos compartiendo información de los cierre contable, cierre tributario. Ahí los que desean recibir información detallada, por favor le dan clic a solicito información y alguna de las personas encargadas del área comercial se va a comunicar con ustedes para brindarles los detalles, las formas de pago, las opciones que tienen, en especial los del extranjero que siempre están interesados también en participar de nuestros seminarios. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación hoy. Sigan capacitándose con nosotros, sigan capacitándose en general, que es muy importante para la competitividad en nuestra profesión. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Ok, hasta luego. Cuídense.